Buenas, buenas, mi gente. Bienvenidos a mi canal. Para el que no me conoce, mi nombre es Nancy. Te invito a que te suscribas y me regales un like, ya que así me estarás ayudando un montón. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy, te voy a mostrar cómo hice esta colita de sirenita, que las podrás realizar fácilmente. Pero antes de comenzar, te dejo mis redes sociales para que me sigas. Bueno, vamos a comenzar. Yo voy a utilizar hoy las anillitas pequeñas, mire, estas. Pero antes de comenzar, vamos a hacer el fondito, la tapita para cubrir las anillitas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a girar y vamos por detrás, vamos a agarrarle esta hebrita que tenemos atrás y vamos a hacer medio punto. Así. 1, 2, 3, 4 y 5. En esta última, nosotros vamos a hacer aumento. Un aumento 1 y 2. Dos veces vamos a entrar en ese mismo punto. Giramos y continuamos haciendo medio punto. 1, 2, 3. Y aquí entramos en la punta haciendo dos veces. Como entramos cuando giramos una, aquí hacemos dos. Así. Dos veces. Aquí entramos haciendo aumento. Un aumento. Agarrando toda la hebra completa. Así. Mi aguja es de 1.30 y mi hilo de 1 milímetro de algodón mercerizado. Aquí continuamos haciendo medios puntos. Así. Cuando llegamos a esta punta, hacemos aumento. 1, otro aumento aquí en esta punta. 2 y en esta otro aumento. 3. Continuamos aquí haciendo 1, 2, 3, un punto deslizado, una cadena y ahí cortamos nuestra hebra. Así hacemos la tapita para ponérsela en el fondo cuando ya hayamos tejido una parte de la cola. Vamos a comenzar la cola. Ponemos las anillitas así, mire, con el espacio más grande en el medio y esto en la punta. Si usted lo quiere más grande, la pone a lo contrario. Yo en esta ocasión la voy a hacer un poquito más pequeña. Entonces ponemos las anillitas así y aquí vamos a hacer 3 medios puntos. Aquí hacemos nuestro puntito para asegurar las anillas y comenzamos haciendo 1. Este lo vamos perdiendo por dentro. 2 y 3. Aquí vamos a hacer 10 medios puntos. Agarrando toda la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora repetimos aquí los mismos 3 que hicimos aquí, los vamos a hacer aquí y luego 10 acá. Terminamos la vuelta con 26 medios puntos. Y aquí ya tengo ya mis 26. 10. Cierro aquí con un puntico deslizado. Así. Aquí tengo.
10, 10, 3 y 3, 26 medios puntos. Ahora hago una cadena y aquí ya pongo mi separador para saber dónde comienzo. Aquí vamos a ir tejiendo la vuelta 2, la vuelta 3 y la vuelta 4, los mismos 26 medios puntos. Así lo vamos tejiendo. Cuando usted llegue a la vuelta 4, regrese. Aquí ya llegué a mi vuelta 4 y mire lo que voy a hacer. Aquí yo tengo 26. Entonces yo hago aquí en mi mitad, aquí ya tengo 13 y aquí tengo los otros 13. Aquí en todo el medio, donde termina mis 13 medios puntos, yo voy a poner un separador. Así, para saber que es ahí. Y aquí el otro separador. Usted lo puede poner de otro color. O si usted más o menos se guía, no necesita ponerle separador, sino que cuando llegue ahí, ya usted sabe que ahí es donde usted va a hacer la reducción. Ok, aquí. Aquí ya yo comienzo tejiendo así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 medios puntos. Y aquí hago mi disminución, que es donde está mi separador. Y por ese separador yo me voy a guiar en toda la vuelta. Así, hago una y continúo aquí completo, haciendo un punto en cada punto de base. Así lo voy tejiendo. Un punto en cada uno. Hasta llegar donde tengo el otro separador. Y termino la vuelta con 24 medios puntos, porque nada más voy a hacer la disminución donde tengo los separadores de los puntos. Así. Aquí ya estoy llegando. Mire. 13. Y aquí hago mi disminución. Así. Aquí disminuyo. Aquí con cuidadito usted agarra. Y disminuye. Continúa aquí haciendo 1, 2, 3, 4 y 5. Volteo mi hilito para acá y continúo. Y voy haciendo ahora, son 1, 2, 3, 4, 5 y ya hago mi disminución. Así, agarrando aquí 5 y una disminución. Así, así lo voy a hacer. Ya aquí ya voy a hacer 9 medios puntos. Continúo haciendo mis 9 medios puntos, hago la disminución. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hago una disminución. Aquí me llega donde está mi separador. Así. Y continúo aquí con 1, 2, 3 y 4 medios puntos. Así lo voy tejiendo en esta vuelta. Esta es la vuelta 7. Ahora, ¿qué vamos a hacer? 6. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En todas las vueltas
que va a ser las 7, porque aquí yo tengo, mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la vuelta 7 yo voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución, 9 medios puntos, 4 disminución. Así lo voy haciendo. En la vuelta 8 voy a hacer 3 medios puntos, una disminución. Las disminuciones usted se guía, nada más le va a tocar aquí. Esto lo voy a hacer en la vuelta 7, la vuelta 8 voy a hacer esa disminución. Una disminución en cada punta, nada más. Los demás puntos, ¿cómo van? Un punto sobre cada punto. En la vuelta 7 y en la vuelta 8. Cuando lleguemos a la vuelta 8, regreso. Bueno, ya aquí ya llegué a mi vuelta 8. Aquí nada más disminuyéndole en este costado y aquí. Una sola disminución aquí, una sola disminución aquí. Y ya yo tengo esta vuelta con 18 medios puntos. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto de base. Y esto lo vamos a hacer en la vuelta 9 y en la vuelta 10. Así lo vamos haciendo, un punto en cada punto de base. Cuando esté en la vuelta 10, regreso. Aquí ya llegué aquí a mi vuelta 10. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí vamos a comenzar haciendo ahora 1, 2, 3, agarrando toda la hebrita, 3 y 4. 4 medios puntos y aquí hago mi disminución. Así. Aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hago mi disminución. Así. La disminución nada más me van a quedar en los costados. Así. Así nos va quedando. Y aquí hago un punto en cada punto de base. Esto mismo lo voy a hacer en la siguiente vuelta. Voy a continuar haciendo 4 medios puntos, una disminución y 7 medios puntos. Y me quedan 14 medios puntos. Aquí ya me quedaron, yo terminé aquí mi vuelta de punto sobre punto con 18, aquí me quedaron 16. Ahora continúo haciendo una disminución en cada punto y me quedan 14. Así lo vamos haciendo. Aquí antes de terminar de ir disminuyendo, vamos rellenando. Recuerden que le tienen que poner su tapita para que no se le vea el relleno. Así lo vamos rellenando. Y después continuamos disminuyendo. Ahora que ya termine las disminuciones y de rellenar, regreso. Entonces mire ya cómo va quedando. Y ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 vueltas. Ahora la vuelta 14 y la vuelta 15 vamos a hacer un punto sobre cada punto de base. Los mismos 12 medios puntos los vamos a hacer aquí en esta punta. 2 vueltas. Y mire, terminé de rellenar porque hay que ir rellenando. Y ya yo tengo mis 15 vueltas. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 vueltas. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Así. En todos los puntos hacemos disminución. Y terminamos la vuelta con 6 medios puntos. Así vamos a hacer la disminución. Así hasta que las hagamos todas. Ya, yo termino. Ya aquí ya termino mis disminuciones.
Me quedaron 6, terminé de disminuirlas con 3 disminuciones. Y aquí yo agarro y hago mis 4 cadenas. 4 cadenas y entro con un punto deslizado aquí. Y la agarra así. Hace, no las haga tan apretadas. Hace 1, 2 y 3 cadenas. Esto va a agarrar por la parte de atrás donde está levantada la cadena y hace así y saca, agarra hebra, entra entre el anillito y saca 2 y 2. Hace una cadena y vuelve a hacer lo mismo. Aquí así, entra en la hebrita de atrás y saca lazada, entra, saca lazada, entra, saca lazada. Aquí ya tenemos 4, entra entre el anillito y saca 2, 2, 2 y 2. Una cadena y repite. Lazada, 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 agarrando la hebrita de atrás, lazada, aquí entra y agarra y saca de 2 en 2, así. Y aquí tenemos 1, 2 y 3 cadena. Agarro mi hebrita por detrás, agarrando la hebrita completa, lazada, 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 agarrando la hebrita, entro y saco de 2 en 2, así, así, así le estoy haciendo la colita. Mira, aquí ya llevo 4, hago cadena y entro en el primero, ahí mismo en ese mismo, agarrando lazada, 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 agarrándolo completo y entro en el anillo y saco de 2 en 2, así, así, 2, 2 y 2. Mire cómo va quedando. Así, aquí hice 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hago la última. Así, hago una lazada, saco, saco, entro en, agarrando la hebrita, solo la hebrita de atrás. Así, así, sacando la hebra, entro y saco de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí hago 1, 2 cadenas y entro, mire, agarrando este. Así. Completo. Así. Y entro en esta hebrita de atrás haciendo puntico deslizado. Así. Puntico deslizado. Punto deslizado. Punto deslizado. Punto deslizado y cierro. Así me queda la primera colita. Y repito lo mismo que hice cuando comencé. 1, 2
y 3. Así. Y vuelvo y repito lo mismo, agarrando solo la hebrita de atrás. No las haga tan apretadas para que no le cueste. Las 3 primeras. Aquí hace, en la primera, aquí hace 1, 2 y entra. Y sale de 2 en 2. Así. Una cadena y vuelvo y repito. Y esto lo voy a hacer lo mismo que hice aquí, lo voy a hacer aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Ahora que ya la haya terminado, regreso. Bueno, mi gente, este es el resultado final. Yo espero que te haya gustado, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.